Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Merali Estrella desde Santiago, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el profesor Leonidas Rosario Peña. Estoy juntamente con mis compañeras Yarixa y Dilene. En este video tutorial vamos a estar hablando sobre las investigaciones que hemos realizado del peso en libras de 20 a 30 años. Como podemos observar en esta tabla, luego de recoger los datos, lo hemos organizado de menor a mayor. Aquí vemos que el peso en libra menor, este es 110, y el peso en libra mayor es de los 115. Aquí tenemos nuestra tabla debidamente ordenada. Un peso en libra de las 40 personas, 40 estudiantes. Después de organizar nuestra tabla, procedemos a lo que es el número de rango, lo cual utilizamos una fórmula. Rango es igual al número máximo menos número mínimo. Como se puede ver en la tabla, el peso mínimo es el 100 y la cantidad mayor es de 215, lo cual restamos estas dos cantidades, que es 215 menos 100, que nos da 115. Luego procedemos a buscar el número de clase, la cual utiliza 33 logaritmo 40. ¿Por qué 40? Porque tenemos 40 datos. Nos lo cual dice que la anchura es igual al rango dividido entre clases, en este caso es 115. El número de clases es lo que dividimos, que nos dio 19.1, lo cual se redondeó a 20. Por último, decimos que antes de construir nuestra tabla, que fue de frecuencia, estábamos utilizando el límite inferior, que es 100. Hasta aquí mi parte, vamos a proceder a nuestra compañera Dileni. Muy buenas, mi nombre es Dileni y yo le voy a explicar lo que es la distribución de frecuencia del peso de las 40 personas. Como podemos ver, aquí utilizamos lo que es el límite inferior, que es 100, lo cual lo sumamos con la cantidad de anchura, que era 20, lo cual nos dio 120. Luego del 120 lo bajamos a la segunda clase, le sumamos 20 más y nos dio 140. Es decir, en la segunda fila tenemos un peso de 120 y menos de 140. Y así continuamos hasta llegar al final, que es luego vamos a continuar con lo que es la frecuencia simple. Decimos que la frecuencia simple en la primera clase tenemos 7 personas que tienen un peso entre 100 y menos de 120. Seguimos con la siguiente clase, que son 7 personas que tienen un peso entre 120 y menos de 140. En la tercera parte tenemos 9 personas que tienen un rango de 140 y menos de 160 pesos. Y así hasta llegar a las 40 personas. Luego seguimos con lo que es la frecuencia relativa, que es el porciento de personas. Como podemos ver en el principio, tenemos un 17.5% de personas de un rango de 100 y menos de 120 personas, menos de 120 pesos. En la segunda tenemos 17.5% de personas entre un rango de 120 y menos de 140. En la tercera tenemos 22.5% de personas entre un rango de 140 y menos de 160, hasta llegar al final a un 100%. Seguimos con lo que es la frecuencia acumulada, que son las personas acumuladas. O sea, en la primera fila tenemos lo que es un
7 personas entre un rango de 100 y menos de 120. Y podemos tener también un ejemplo con el 14 acumulado, que es un rango, son 14 personas entre un rango de 120 y menos, no, de 100 y menos de 140 pesos. Y así sucesivamente continuamos hasta un 40 de personas. Seguimos con lo que es la frecuencia relativa acumulada, que es el %, es la cantidad de personas acumulada, pero en por ciento. Un 17.5% de personas acumuladas entre un rango de 100 y menos de 120. En la segunda tenemos un 35% de personas acumuladas entre un peso de 100 y menos de 140 pesos. Y así continuamos hasta llegar hasta un 100%. Y hasta aquí mi participación y la compañera que continúa. Gracias. Bien, mi nombre es Yarixa y yo estaré hablando sobre los gráficos, la cual representamos nuestra tabla de distribución de frecuencia en gráfica de barras, la cual se interpreta de la siguiente manera. 7 personas que tienen un peso entre 100 y menos de 120 libras. 7 personas tienen un peso entre 120 y menos de 140 libras. 9 personas tienen un peso entre 140 y menos de 160 libras. 5 personas tienen un peso entre 160 y menos de 180 libras. 6 personas tienen un peso entre 180 y menos de 200 libras. Y 6 personas tienen un peso entre 200 y menos de 220 libras, que en total nos están las 40 personas. También la distribuimos en nuestra gráfica de pastel, la cual se interpreta de la siguiente manera. En el color azul tenemos 17% de personas tienen un peso entre 100 y menos de 120 libras. En el color naranja, 17% de personas tienen un peso entre 120 y menos de 140 libras. En el color gris, 23% de personas tienen un peso entre 140 y menos de 160 libras. En el color amarillo, 13% de personas tienen un peso entre 160 y menos de 180. En el color azul claro, 15% de personas tienen un peso entre 180 y menos de 200 libras. Y en el color verde, 15% de personas que tienen un peso entre 200 y menos de 200 libras. Hasta aquí nuestra exposición y gracias por su atención.